Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la violencia en las calles, la cual nos ha obligado incluso a modificar muchas rutinas familiares, cosas con las que salimos, guardamos objetos, carteras, ya no usamos joyas, pero además estamos viendo muchas balas perdidas, balas que matan. ¿Qué está pasando? Nuestro tema hoy en Punto y Coma. Bienvenidos. En la última década, la violencia se ha generalizado en el país. Ahora, ante delitos como robo en el transporte colectivo o en casa-habitación, se dan homicidios, violaciones y hasta tortura. En el Valle de México, el aumento en los feminicidios preocupa, ya que no se han ejercido políticas públicas de prevención. Ante cualquier delito cometido, están de por medio las armas. Esto quiere decir que cada vez más gente cuenta con una y la utiliza incluso en los recintos universitarios donde han fallecido alumnos, ya sea por ataques directos o indirectos, como en el caso de la UNAM, donde pues de repente balas perdidas o justicieros. Kim, ¿cómo estás? Muy bien, Fabi, ¿cómo estás tú? También aquí hablando de este tema, porque ya gente armada, de verdad. ¿Y cuántas víctimas hablamos todos los días de una bala perdida? ¿Qué significa una bala perdida? ¿Cómo aparece de repente una bala o por qué, no? Exacto, y esto que decíamos de los justicieros, de repente alguien que saca un arma para defenderse de un asalto, o estos delincuentes que traen ya todo tipo de armas, y lo más grave, armas de uso exclusivo del ejército, de la policía. Y nos quejamos de Estados Unidos, ¿no? Y el control de armas. Pero bueno, vamos a hablar de este tema. Ojalá participe con nosotros en nuestras redes sociales. Y tenemos una gran invitada. Ella es Leticia Aguiar. Ella es la directora de Comunicación y Planeación de México SOS. ¿Cómo estás, Leticia? Muchas gracias, muy bien, Fabi, Kim, gracias por la invitación. Gracias. A nombre de México SOS. Pues es un tema de verdad que nos preocupa. Ustedes generalmente hacen pues análisis, hacen investigaciones, van dando seguimiento a esta información, y la violencia, la inseguridad es la preocupación número uno de los ciudadanos mexicanos. Sí, así es. Hasta hace pocos lustros, quizá pocas décadas, el tema principal de los mexicanos, de acuerdo a las encuestas que el propio INEGI u otras organizaciones hacían, era el tema económico. Siempre anteponían como el bienestar económico, y de hace un par de lustros se revirtió esa cifra al tema de la seguridad. Y como bien lo decías, Fabi, lo decías, Kim, el tema de las balas perdidas, el tema de los justicieros, el tema de la aportación de armas legales, ilegales, permitidas o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es solamente un síntoma de lo que está detrás, ¿no? O sea, el gran tema de las armas puede llegar a ser un problema. Tiene muchísimas aristas, que responde a intereses internacionales, pero también responde a un tema de corrupción, de impunidad, que responde a otros temas como el crimen organizado o el uso doméstico o la propia seguridad que cualquier estado o nación pues debe procurar para sus ciudadanos, ¿no? Es un tema demasiado amplio con muchísimas aristas que se interconectan, y al final tenemos estos síntomas por un desorden que acaban en muertes de inocentes por balas perdidas o algún justiciero, que también es un tema que al final, por el desorden, por la corrupción, por la impunidad, que recordemos que la impunidad es que no pase nada, no haya ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa de un acto. Y estamos en el hoyo en ese tema. Y en ese tema, pues el Estado de Derecho pues cada vez está siendo más débil, ¿no? Sí. ¿Cómo se consigue un arma en México? Tengo entendido que es relativamente fácil, vas a Tepito, pides un arma y 5,000 pesos y ya la tienes. Hay muchas vías. En teoría, la ley solamente permite hasta cierto calibre, un cierto tipo de armas, y las consigues en la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Necesitas un permiso, que la Secretaría de la Defensa Nacional es quien controla esa parte. Pero la realidad es que las consigues clandestinamente, sobre todo en la frontera norte del país y en toda la parte de las costas de nuestro país, en la parte marítima, pues hay un tráfico ilegal terrible. También te puedes ir a cualquier lugar, en la Ciudad de México o en otros lugares, para conseguirla en el mercado negro. Y ese es un gran problema, porque no hay un registro. O sea, la Sedena tendrá un registro pues, de las armas legales, pero la mayoría son las reciben ilegalmente, las poseen ilegalmente, porque hay una porosidad en nuestra frontera norte, de tal forma que pasan de manera facilísima, ¿no? Y eso también tiene que ver con un asunto de los propios Estados Unidos, que hay una facilidad para conseguir un arma. Cualquier persona, es más, un chavito puede ir a conseguir más fácil un arma que comprarse unos cigarros en Estados Unidos. Esa es la realidad. Y por otra parte, también hay fábricas clandestinas de armas. Hasta hace no mucho. ¿Aquí en México? Sí, en México.
Hasta hace no mucho se encontró una en Jalisco, que se desmanteló, pero una fábrica clandestina de armas, que pues claro que no tienen registro. Las armas registradas tienen un número de serie, así como un auto y tal, pero estas pues obviamente no tienen número de serie. Y el crimen organizado y la delincuencia, digamos, de las ciudades es quien más acceso tiene a esto, ¿no? Y que además ha de ser un negocio millonario, lucrativo y muy jugoso para muchas personas involucradas. Digo, hay que pues decirlo, ¿no? Como es, o sea, no solo es el crimen organizado el que se beneficia, sino también ciertas autoridades, ciertas corporaciones policíacas que se coluden, porque recordemos, ¿no? El operativo de Estados Unidos de México, Rápido y Furioso, justamente era todo el tráfico hormiga ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, ¿no? ¿Se acuerdan toda esa investigación que se hizo? Excelsior y el Washington Post lo publicaron cuando iniciaba la administración de Calderón, de todas las armas que entraban de manera clandestina de Estados Unidos acá. Ayer apenas, hoy de hecho viene publicado en Excelsior, estoy haciendo puro comercial. Muy bien. Viene publicado, hubo en Nuevo León, detuvieron un camión o un coche que tenía armas que venían a la Ciudad de México, o sea, eran armas ilegales, cajas de cartuchos, había cada caja, eran 6 cajas de cartón con 50 cartuchos calibre .22 y venían de Monterrey con destino a la Ciudad de México, precisamente a la alcaldía de Cuauhtémoc, o sea, ya está como por pedido, ¿no? Entonces, pues si esto hasta está en pasando. foros de internet, hay foros de internet donde puedes quedar con privados, y te veo en el estacionamiento de un centro comercial y ahí viene el intercambio. Sí, así es. El hecho de fondo es no solamente una falta de regulación, la verdad es que la mayor parte de las armas se adquieren de la frontera norte, esa es la realidad. El tema es que la regulación, o sea, ¿qué tiene que pasar? No con leyes se va a detener ese tráfico ilegal. Necesitamos el Estado de Derecho, que es cumplir esas leyes. Es decir, no hay un registro, no hay un orden. Al final de cuentas, al final de todo este tema, es el desorden que hay. Porque no hay un registro, porque si te cachan con un arma, no hay ninguna... es más, les pongo un ejemplo. Hizo el Consejo de la Judicatura Federal un estudio hace un par de años sobre el tema de las armas, del uso de las armas asociado al tema de la violencia. Y lo que descubrieron en esto es que más de la mitad de todos los casos que tenían que ver con un arma, más de la mitad de los casos que llegaba un juez, tenían que ver con un arma de fuego. Y lo peor de todo es que más del 82%, estamos hablando de 8 de cada 10 casos que se atendían en ese juicio, digamos, o en ese caso particular, se hacía una resolución de sobreseimiento. ¿Qué es esto? Que se suspendía el caso por falta de pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Es un problema muy complejo porque entre que hay intereses internacionales, en 2013 se firmó un acuerdo internacional para la regulación de armas. El presidente Trump hace unos días salió de ese acuerdo, cuando los Estados Unidos son el país, o sea, los principales países en producción y en venta de armas. Hay intereses creados, naturalmente hay intereses creados. No hablo bien o mal hago un juicio solamente categórico, ¿no?, de lo que sucede. Y en Estados Unidos es paradójico. Hace también un par de años un investigador de Harvard hizo un estudio sobre el tema de la violencia asociada con las armas y diariamente en Estados Unidos mueren 96 personas por uso de armas de fuego, no uso del ejército, de las permitidas. Y los chiquitos, los niños de Estados Unidos, tienen 14 más probabilidades, o sea, la probabilidad es 14 veces más alta que cualquier otro niño de primer mundo de morir por un disparo o por el uso de un arma de fuego. Y los vemos casi por lo menos 1 o 2 veces por semana. Hay una noticia involucrada con tiroteos en las escuelas de Estados Unidos, justamente por armas de fuego, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa para regresar con el tema y hablar de las cifras y de lo que sucede aquí en la Ciudad de México con ese tema de las armas. No se vaya, regresamos. Estamos de vuelta. Leticia nos estaba comentando en el corte acerca de los niños en Guerrero. Cuéntanos, qué tremendo. Sí, hay niños que en Guerrero, como en otros estados de la República, chiquitos de 7 a 10 años, que están siendo reclutados no por el crimen organizado, sino por las guardias comunitarias.
en donde los niños ya saben que el enemigo, tienen un enemigo enfrente que se llama crimen organizado, que efectivamente es el enemigo. Pero y la efectivamente respuesta- las autoridades no sirven para quitarlo, entonces tú Ese lo es el tienes que fondo, hacer. Ese es el fondo. Y los niños, y ves imágenes de niños de 7 años, de 10 años, con una pistola, con un arma, y como les comentaba, que a veces hasta el arma es más pesada que ellos, ¿no? Que un niño de 7 años, que cuánto puede pesar, ¿no? 20 y tantos kilos, no lo sé. Y un arma puede pesar eso. Entonces, sí, el nivel de descomposición y los síntomas que estamos viendo requieren un trabajo de fondo, y que ese piso de fondo es combatir la impunidad. ¿Por qué? Porque si un justiciero, volviendo al tema inicial del programa, un justiciero pues saca su pistola en el camión, en el metro, en donde sea, y se echa al maleante. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. O sea, ni para el justiciero, o si el maleante hace lo mismo, no pasa nada. Se pela, deja el arma. ¿Cómo es que secuestran, que asaltan en un semáforo, que se meten a una casa a robar, a un negocio? ¿Cómo extorsionan a los negocios, el cobro de piso? Es con armas. ¿Y de dónde llegan esas armas? ¿Cuánto cuesta un arma? El nivel de acceso tan fácil para obtener un arma, pues claro que si no hay un freno, no se pone orden en esto, es un círculo vicioso que no va a parar, ¿no? Y ahora, entiendo que, por ejemplo, están las políticas estas de, pues, el desarme voluntario, y que junto con la Sedena empezó como un programa federal. Ya en cada alcaldía, por ejemplo, en la Ciudad de México sí se hace mucho que hacen estos programas para desarmar. Pero fíjate, o sea, son como indicios. Solo del 21 de enero al 10 de mayo de este año se entregaron 743,000 cartuchos de diversos calibres y 2,805 armas a este programa. Pero yo estoy segura que en el caso de las armas, son armas ya que no servían, que ya no tenían una utilidad, porque no las regresan nada más porque soy un buen ciudadano. Ojalá fuera así, ojalá ese fuera el espíritu, ¿no? Claro. Soy un buen ciudadano, no debemos tener estas armas, voy y las regreso. No, no, no. O sea, son armas que desafortunadamente ya no les sirven, que están pues trabadas, que les falta un seguro y las regresan. Pero estamos hablando de 2,000 en un periodo de 4 meses. Cartuchos como 743,000. Y luego, sigues viendo las noticias. En el caso del chico que disparó en la plaza principal de Cuernavaca, que cobró 5,000 pesos por asesinar a alguien, la pistola, rastreando esa pistola ya había sido utilizada en otro ataque, había sido ya decomisada, estaba en resguardo por la autoridad, y lo más frustrante es que esa arma había desaparecido de la zona de custodia. Es decir, alguien de adentro, de las autoridades, de la policía, sustrajo esa arma para volverla a vender en este mercado negro. De verdad, es horrible. Hoy también, ayer lunes y hoy martes, busquen el periódico Excelsior, si os sigo con el comercial, pero justo sacó un especial sobre las balas perdidas, ¿no? Y fíjate, Parece una broma. parece una broma. Porque dices, ¿cómo llegó la bala perdida? Podría sonar como la excusa, ¿no? Sí. De, como no tengo idea de dónde vino, llamémosle bala perdida, ¿no? Y uno de los datos es que muchas de las víctimas son con la calibre .9 milímetros, que son de uso exclusivo del ejército y la policía. Y se descubre una red donde en el mercado negro lo propician las propias autoridades, porque en el caso de las policías de la Ciudad de México tienen que hacer las prácticas de tiro obligatorio. No van, pagan una mordida a la propia autoridad para no hacer la prueba y se revenden los cartuchos. O sea, sino ¿de dónde obtienen los cartuchos? Claro. Ese es el gran punto, la corrupción de las autoridades. Mira, hay un dato que es alarmante. Y estoy hablando de hace 12 años, un estudio que hizo la Organización de las Naciones Unidas, 2007, hizo un estudio para saber cuántas armas más o menos había en el mundo. Había alrededor de 900 millones de armas, ¿no? De armas pequeñas, de armas. De esos 900 millones, hace 12 años, imagínate la multiplicación que ha tenido, paréntesis, Estados Unidos aumentó 40% sus ingresos por la venta de armas en estos últimos años. De esos 900 millones, solo el 3% estaba en manos de la policía o de las Fuerzas Armadas, solo el 3%. Entonces, ¿qué pasa con el resto de estos millones de armas que hay? Y fíjate que hay casos muy particulares, hablando del tema del canje de armas. Hay estados, el más reciente del que tengo ahorita noticia o tengo claridad es en Jalisco, se hizo hace un par de años el canje de armas y está muy bien, pero el crimen organizado no va a ir de buena fe a canjear su arma, ¿no? Lo hace a lo mejor un exmilitar o a lo mejor lo hace
pues alguien que se le heredaron o a lo mejor alguien que ya no le sirve y tal. El punto de fondo, hablando de este tema de la corrupción y de la colisión, nos vamos dando cuenta cómo el tema de la justicia y el tema de la inseguridad están entrelazados. ¿Qué pasa en algunos centros penitenciarios? Hay centros penitenciarios, sabemos particularmente de uno que ya lo reformaron afortunadamente, en donde los custodios, donde los presos salían a matar. O sea, yo estoy presa por una orden de mi jefe, salgo a matar con las armas de los custodios y los vehículos de los custodios. Sí, sí, sí. O sea, adentro hay casas de seguridad en algunas prisiones. ¿Puedes creerlo? Secuestran y los llevan a la cárcel. Entonces, esto no se hace con resorteras. Estos delitos, el secuestro, el cobro de piso, la extorsión, los robos, los asaltos, no se hacen con resorteras ni con cerbatanas, se hacen con armas. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, el tema es, sabemos, estamos viviendo el síntoma de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Tenemos que atacar directamente la enfermedad, reconocer la enfermedad, porque si no la reconocemos damos un mal diagnóstico y una mala medicina. Entonces Como tenemos, siempre hemos hecho aquí. Exacto, parchas y no le atinas, pero no se trata de atinarle, se trata de ser certero sobre la causa fundamental, que no es la bala perdida. Ese es el síntoma del desorden que hay en el tráfico de armas, legal e ilegal. Sí, y que además, por ejemplo, tú que mencionabas lo de Estados Unidos, bueno, pues ahí hay una poderosa asociación del rifle, Claro. pues, que financia las campañas, ¿no? Todo el dinero que le llegó primero a Obama y después a Donald Trump, porque ellos no tienen partido, ellos Claro. quieren poder y lo pagan, ¿no? Claro. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema, no se vaya, no le cambie. Como dice Leticia Aguiar, directora de Comunicación y Planeación de México SOS, pues sí, es una enfermedad, es un cáncer, que lo peor del caso es que estamos viendo los síntomas, estamos viendo que carcome ya la sociedad y de verdad no se hace nada. Esa es como una gran frustración. Y tienes tu razón cuando dices, bueno, le echamos la culpa a Estados Unidos, pero ¿y aquí qué? Es que es cómodo, ¿no? O sea, esa es la posición más cómoda. Es que las armas vienen de Estados Unidos. Sí, ¿quién las dejó entrar? ¿O por qué ese nivel de descomposición social no lo tiene Canadá, donde la frontera es todavía mucho más porosa que con México, ¿no? Sí, claro, y hay casos emblemáticos, particularmente el de Australia, en donde hace unos años hubo una matanza, también un cuate con un arma mató a 30 y tantas personas. Y entonces, a partir de ahí, el gobierno australiano lo que hizo fue, se acaba el uso de armas, ya no hay la facilidad. Hay países en donde es muy fácil obtener las armas. Ahorita tengo algunos datos de los principales países donde es muy fácil, ¿no? Y Australia disminuyó significativamente, pero de manera significativa, el nivel de por lo menos de muertes por uso de arma de fuego. Que ahí es un caso emblemático. El Reino Unido intentó hacer algo similar, pero a través de regulaciones, y no funcionó. No funcionó como hubiera sido el caso como fue el caso de Australia. Los países donde más armas se usan, fíjense la paradoja, que es lo que decías tú al principio del programa, Fabi, Finlandia. Finlandia es uno de los países donde fácilmente puedes obtener un arma. Pero, pues claro, no es el canje de armas el que el ciudadano muy formado, responsable, tal, no. Finlandia, en Serbia, Estados Unidos, naturalmente, Suiza, que no tiene ejército, pero hay circulación de armas, Rusia, la República Checa e Israel son los 7 países donde mayor facilidad se tiene para poder obtener un arma. Pero hay países con índices, vean también la cifra es significativa, donde la aportación de armas por cada 100 habitantes es alarmante y también vemos los datos evidentes, ¿no? Estados Unidos es el primero, 89 de cada 100, Yemen, 55 de cada 100, y baja casi a la mitad, ¿eh? O sea, la diferencia, el gap que hay entre Estados Unidos y Yemen y el resto es un montón. De América Latina, solamente Uruguay es el que tiene mayor aportación. Estos son datos registrados. Claro. Porque el mercado negro, que como suele ser la cifra negra, pues es mucho más alta en el caso de nuestro país, ¿no? Claro, y que además, pues las mediciones que tenemos son también muy precarias, somos nuevos, es decir, ya se empiezan a hacer, pero somos muy recientes en medir. Que tampoco debería de ser la estadística de la necropsia. Torpes. Exacto, ¿no? Como Porque no lo quieren hacer. no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, no se pueden organizar, hay muchas cosas de por medio. Y sobre todo, un país incompetente en lo que hablabas del tema de la impunidad. Sí, porque no pasa nada, ¿no? Mije, según la ONU, o sea, de los estudios más recientes que tienen que venir justamente organizaciones internacionales como para ponernos en orden, solo del 2014 a 2015
hubo 132 víctimas mortales por las balas perdidas. Vamos a ir entrando al tema de las balas perdidas. En 2016, México aparece con 116 casos y 132 víctimas. Los niños son el blanco de las balas perdidas. 41% de las víctimas de balas perdidas son menores de edad, ¿no? Y yo sí digo, sí, vemos estos números fríos, porcentajes, pues se quedas así como, ¿no? Pero yo insisto, recordemos y veamos los casos, ¿no? Aide, la chica, estudiante, 17 años, estaba estudiando matemáticas en un salón de clases, venía de una comunidad en Puebla de indígenas donde sus padres no terminaron la primaria. Ella era la primera de esa familia con otra expectativa de vida, truncada a los 17 años por una bala perdida, calibre .9 milímetros. El chico que hizo mucha aquí reacción en la Ciudad de México hace unos años, en el cine con su papá, una bala perdida que lo mató, calibre .9 milímetros, ¿no? La bebé, 7 meses, una niñita, ella vivía en la frontera del Estado de México, pero cerca de Iztapalapa, de la zona oriente, que si se fijan, los 3 casos de los que les hablo son la zona oriente, son Iztapalapa. 7 meses, vivían en una casa de cartón, de repente una bala, piensan, la familia no se escuchó nada, piensan, se oyó un movimiento, pensaron que había sido una rata. Fíjate el nivel de pobreza, ¿no? Piensan que es una rata, la llevan al doctor, imagínate, yo creo que un dispensario, no la atienden. 3 días después, cuando la niña empieza a convulsionarse, van a una unidad de emergencia, tenía una bala perdida alojada en el cuello. 7 meses. Yo digo, no merecen morir, de verdad, no merecen morir. El niño de Puebla, y así nos podemos ir yendo en cada región del país. El niño de Puebla, estudiante, era un niño que fue el fin de semana a ayudar a su abuelo, que acomodaba coches en un hotel donde se realizaba una fiesta, y una bala perdida lo mata. Sí vieron el video, ¿no? Sí, de verdad, claro. tú cuando ves esas cosas dices, no, así por esa circunstancia no merecía morir. Todavía le faltaba un trayecto. No nos estamos metiendo con que si el destino, que no. O sea, por la calidad de vida de este país. Sí, porque detrás de esos números son historias de vida, son personas y son familias que tienen un sufrimiento innecesario. Y yo creo que lo más importante es sí discutir el tema. Yo creo que es súper importante que ustedes lo pongan el reflector aquí, porque se nos olvida. Si no es una noticia a nivel internacional muy rimbombante, se nos olvida ese tema y va creciendo y no hay nada que ponga freno. Entonces, el ponerlo, me parece, sobre la mesa, en los medios, discutirlo entre los ciudadanos es fundamental. Y la segunda parte es hacer algo, ¿sí? Y hacer algo a quien le toca hacerlo, al gobierno mismo. En México SOS coordinamos un esfuerzo para hacer una agenda que se llama Agenda México 1824 por el sexenio, con más de 100 organizaciones especialistas y operadores del sistema de seguridad y de justicia, en donde un tema fundamental es la regulación del tráfico de armas. Porque una vez que pones, no la norma, no importa solamente la norma si no se cumple, lo que hay que hacer es modificar la norma, particularmente en la frontera norte de nuestro país, y cumplir la norma, porque eso es la herramienta de la delincuencia y se las cortas. Entonces, es de tan sentido común. ¿Cómo ejecutarlo? ¿Perdón? ¿Cómo ejecutarlo? Porque parece que para nuestros gobiernos es algo súper complejo, ¿no? Con decisión, Kim. Así como hay una transformación en el sistema de justicia penal y a veces no le hacen caso a ese tema, pues hay que ponerlo. O sea, también es responsabilidad ciudadana y en ese sentido estamos como muy hechos a ser corresponsables, no solamente denunciar, sino ofrecer nuestra ayuda. Necesitamos presionar al gobierno de la mejor manera con propuestas, no con protestas, con propuestas específicas para que se regule la norma, pero además se haga cumplir. Pongo el caso de Tamaulipas. Estuvimos hace un año y piquito tenemos relación con la mayor parte de los gobiernos locales y con el gobierno federal para hacer el trabajo que hacemos en México SOS. Y el gobernador de Tamaulipas nos decía, por favor ayúdenos a nosotros en Tamaulipas, que es la frontera con un mayor número de garitas, mayor número de cruces fronterizos del país. Tienen 34, si no mal recuerdo, por ahí. Solo Tamaulipas. Entonces es el que más tiene de todos los estados fronterizos. ¿Qué forma? Y hay una parte que tiene que ver con migración, que es de asunto federal, no necesariamente estatal. Entonces, a veces los propios estados están maniatados y el propio gobierno federal o no hace nada o no lo quiere ver, y es momento de que esto frene. No podemos hablar de inseguridad si no hablamos de una regulación
franca, decidida, sin miramientos, a la regulación de armas, particularmente las armas de uso de fuego, en la frontera norte y en todas las costas del país, porque también llegan barcos con un montón de armas, de cualquier cantidad de lugares. Y otro tema que parece que no se sabe, o no se habla muy poco, es el robo de materias primas, de recursos naturales, por ejemplo, arena. De pronto desaparece arena, o hay camiones de arena en Baja California, por ejemplo, ¿no? Pues ¿de dónde se van esa arena? La arena, particularmente del Pacífico, de esta zona, tiene altos cantidad de minerales para uso de armas, para poder hacer armas. Y hay que hacer una pausa. Ahorita que regresemos nos vas a contar, esto está muy interesante, lo de la arena. Regresamos en un momento con Leticia y con Fabi, no le cambie. México es el segundo país en América Latina con más casos de violencia armada y víctimas por balas perdidas, según un informe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, el UNLIREC. El mayor número de víctimas por los llamados tiros alegres son productos de violencia social, comunitaria o interpersonal, acciones del crimen organizado o festejos. En el informe Balas Perdidas 2, análisis de casos de balas perdidas reportados en medios de comunicación en América Latina y el Caribe, México aparece con 116 casos y 132 víctimas, debajo de Brasil, que tiene 197 casos, y por encima de Colombia, que tiene 101, entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015. De las 132 víctimas mexicanas reportadas por el UNLIREC en su informe más reciente, 55 resultaron en muertes y las otras 77 son heridos. Se detalla que 19 casos en México estuvieron relacionados con violencia social, comunal, interpersonal, lo que convierte a este país, según la ONU, en el que presenta el mayor número absoluto de casos de balas perdidas por esa causa, 16% de todos los casos documentados. México presentó 16 casos, el mayor número absoluto por balas perdidas como consecuencia de tiros al aire, disparos alegres, correspondiendo al 14% de los incidentes documentados. De las 132 víctimas por balas perdidas en México, 84 fueron hombres, representando así el país con mayor número absoluto de hombres víctimas de balas perdidas, 39 fueron mujeres y en 9 casos no se reportó el sexo. En la estadística de la UNLIREC, 41% de las víctimas en México durante el periodo analizado, es decir, 51 personas, fueron niños. El 18%, 24 sujetos, eran adultos jóvenes, 24%, 32 personas eran adultos y en el 17%, 22 personas, la edad era desconocida. Para Imagen, con información de Andrés Becerril. Estamos de vuelta a este tema lamentable, balas perdidas. Antes de la pausa nos estaba diciendo algo, Leticia, interesantísimo, que no lo sabíamos. La arena sirve para fabricar armas, ¿cómo? Sí, hemos sabido de casos, particularmente en Baja California, en toda la zona de Tijuana, de Ensenada, de pronto camiones, ¿no? Camiones repletos de arena. Y es que la arena contiene minerales que son súper útiles para la fabricación de armas. Entonces también, pues arena en contenedores, en barcos, para llevarse a otros países para la fabricación de armas. La verdad es que no me acuerdo qué minerales, pero hay minerales que contienen esa arena en particular para el uso de... Aparte las de armas, fabricación de armas. no son las convencionales de repente que nos imaginamos. Con este caso de la chica del CCH, que lamentablemente perdió la vida, salió mucho estas plumas que estás disparando y es esta. ¿Cómo controlar eso? ¿De dónde salen? ¿Qué necesitas para comprarla? Porque me imagino que debe ser una cosa muy fácil. Seguramente es muy fácil en el mercado negro. O sea, el punto es el mismo, no hay límites. O sea, no hay límites si es una espiral, es una ola que no va a cesar nunca. Entonces, tenemos que poner límite desde abajo. Y es multifactorial el problema, porque entonces, ¿dónde están los chicos? ¿Qué tiene un chico o una chica que va a comprar eso en donde quieras, en la Ciudad de México, en Tepito, en donde quieras? Que, por cierto, también hubo una balacera en Tepito ayer. ¿Qué puede tener ese chavito de 12 años, esa chavita de 13, el que sea, para comprar eso? O sea, ¿qué nivel de violencia debe tener en su corazón para hacer eso? O de resentimiento, o de normalización. ¿O de? De normalización. Claro. Porque entonces, ve que todos en su barrio viven así, ¿por qué él va a ser diferente? Claro. Entonces, ¿pero qué hay? ¿Qué hay en sus familias? Y volvemos como al centro de todo, que es cuidar la familia. ¿Dónde están los papás de esos chavitos? Trabajando, porque no les alcanza para vivir. Porque no les alcanza, claro. O el papá está en una adicción, o la mamá tiene una adicción y prefieren salirse y hacer eso para sacar los golpes que le propina la mamá o lo que fuera. O sea, el nivel también de descomposición social
partiendo de la descomposición familiar, pues lo estamos viviendo en un ¿Por qué colegio, en más CCH? rápido en México que en otros países? Porque de repente, yo siempre voy al mismo punto, siempre que hablamos de violencia lo digo, ¿por qué tenemos mayor descomposición social que muchos países que viven en estado permanente de guerra? Claro. ¿Por qué nuestros niños son más violentos, más buleadores, quieren jugar al narco o a la matanza, que niños que toda su vida han visto guerra? ¿Por qué? Mira, yo no creo que seamos los únicos, ni que esté en extremo en todo el país, Kim. Yo creo que hay zonas muy focalizadas en donde la violencia sí es particularmente cultural, por decirlo así. Es decir, hay un estudio de hace también algunos años que se hizo en Sinaloa, en donde les preguntaban a chavitas y chavitos de secundaria que querían ser de grandes. Y las niñas decían, pues yo me quiero casar con un narco. Buchonas. Con un narco. Quieren ser Sí, buchonas. Claro, quieren ser buchona, yo quiero ser buchona. ¿Por qué? Pues porque me van a pasear, porque me van a traer. Oye, pero se va a morir tu esposo o lo que sea. No importa, tengo No otro. importa, pero ya me dejó casa, ya me dejó tal, ya me paseó. Niñas de secundaria, ¿eh? Y al chavito le preguntaba, ¿y tú qué quieres ser? Pues igual, narco. O del crimen organizado. Que eso hay que tener como la claridad del crimen organizado ya no es solamente narcotráfico. El crimen organizado se ha diferenciado de muchas maneras. Es los secuestradores, pero es el huachicoleo, pero es, claro Sí, que es claro, el narcotráfico, sí. pero también es la trata de personas. personas, pero también es etcétera, ¿no? Bueno, podemos recordar esta película, perdón que te interrumpa, la del infierno, Claro. donde regresa este Claro. migrante y trata de hacer las Claro. cosas bien y No, no hay no forma. hay manera, No hay no hay forma. manera. La única forma que tiene de progresar es entrando al crimen organizado y acaban muertos todos. Y vuelvo a esta encuesta de Sinaloa, le preguntan al chavito, oye, pero te van a matar. O sea, tienes 14 años, te van a matar. Ya a los 15 años vas a estar muerto por 6,000 pesos, ¿eh? Que le pagaran lo que fuera o más. Sí, pero ya le puse una casa a mi mamá. Me voy a morir, pero ya mi mamá la dejo con una casa y a mi abuelita también, por decirte algo, o a mi mujer. Esa es la mentalidad. Si de por sí en un adolescente todo es la inmediatez, yo creo que México está pasando por una etapa, sí, de mucha violencia, no de ahorita, sino acumulada. Estamos viviendo parte de esto. El problema es que no pongamos orden. El problema es que no haya un programa, una claridad en las estrategias para combatir de fondo la violencia. Una cosa es la prevención, que es fundamental, pero necesitamos hoy por hoy la contención. Claro. Es decir, a ver, espérame tantito aquí, paralelamente voy trabajando en la prevención con los niños, con los chavos, con los propios adultos y tal, pero necesitas poner contención en algunos lugares. Es fundamental tener ese programa coincidente, es decir, paralelo en la prevención y en la contención, buscando las causas, y las causas no solamente son exclusivas de la prevención, hay que actuar directamente en contener en las zonas que están muy focalizadas de mayor violencia en el país. Fíjate, Leticia, Kim, que ahorita estaba leyendo un Twitter de las redes sociales, que me da mucho gusto que participen, y decían, todas las causas que han llenado las calles de armas y balas perdidas son exactas, y no habrá nunca ejército posible que los contengan. Debemos reeducarnos para algún día revertir el fenómeno de la violencia y encontrar un método que la contenga. Y leyendo esta investigación, decía, que les decía, salió ayer en Excelsior, de un testimonio de uno que le dicen al Abraham, de allá por la Ramos Millán, donde él decía que en ciertas fechas echan cacahuate, que es una expresión entre ellos, vamos a echar cacahuate, que era cuando partes un cacahuate, justamente truena, ¿no? De los de cascarita. Entonces, son las fechas, 15 de septiembre, Navidad, Año Nuevo, 10 de mayo, cumpleaños y la fiesta del pueblo. Entonces, en la investigación de la ONU decía que pues se tiene documentados que el mayor número de víctimas muertos heridos en México por balas perdidas son justamente estos tiros alegres, producto de una violencia social, comunitaria o interpersonal que de las propias acciones de la delincuencia organizada. Es decir, la delincuencia organizada, ya sabemos, mata, hay daños colaterales, hay muchas víctimas en un fuego cruzado, mujeres, hombres, ¿no? Hay un fin, la delincuencia. Pero aquí estos tiros alegres tienen que ver con lo que tú decías y con lo que preguntaba Kim. ¿Por qué aquí? Porque somos una sociedad como inconsciente. O sea, ¿cómo es posible que salgas a echar tiros alegres cuando matas, ¿no? O sea, sí puede haber tiros alegres se llama, ¿no? Entonces, esto es también como una sociedad que estamos mal educadas, ¿no? Mal formadas de origen, ¿no? Sí, respecto al comentario justo de las redes sociales, esa es la parte de prevención. Pero paralelamente el gobierno, el Estado,
el gobierno federal, los estados, tienen que poner claras reglas y delimitar para poder contener lo que está pasando. O sea, no solamente puedes quedarte con la prevención en Guerrero, por ejemplo. No solo te puedes quedar con la prevención en algunas zonas de tierra caliente, en Michoacán, colindantes con Guerrero, o en Tamaulipas, o en Veracruz. No solamente debes trabajar en la prevención, tienes que parar radicalmente, o qué ha pasado últimamente en Guanajuato con el tema del huachicoleo. Guanajuato, porque pueblo mágico por excelencia, tal, pues ahora están en ciertas zonas en donde estamos trabajando en México SOS, justamente activando a los ciudadanos. Ya no podemos solamente hablarlo de café, lamentarnos, querernos ir a vivir a otro lugar, solamente quejándonos, necesitamos activarnos como ciudadanos y apelar a la corresponsabilidad. Porque si yo sé que mi vecino tiene le encanta el mariachi, la fiesta loca y se echa sus tiros, pues tengo que denunciarlo. Pero al mismo tiempo tengo que presionar para que la autoridad haga su trabajo. Entonces tenemos un modelo de trabajo que son mesas de seguridad y justicia, en donde sentamos a los ciudadanos líderes de esa comunidad, a las autoridades de los 3 niveles, municipal, estatal y federal, y que se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues hay más secuestros, pues hay no sé qué. Pongamos en lo que sí coincidimos y a trabajar de manera sistemática. Te interrumpo para que después de la pausa nos platiques de estas mesas y de las acciones que hacen en México SOS. No se vaya, regresamos, no le cambie. Se lo copia Fabi. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando con Leticia Aguiar de este tema de qué hacer. ¿Qué hacer? Porque la radiografía está, la enfermedad está, los síntomas los vemos todos los días, seguramente en los noticieros de al rato veremos otro muerto por una bala, no solo perdida, sino varios ejecutados, un asalto, las muertes, violencia. Pero ¿qué hacer, Leticia Aguiar? Y tú nos estabas hablando de estos modelos en diversas partes del país. Sí, hemos desarrollado a partir de la experiencia de Ciudad Juárez. Si ustedes recordarán, por ahí de los años entre el 2008 y 2010, Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo. O sea, peor que Beirut, peor que cualquier otro país del universo, era la ciudad más peligrosa. A partir de la experiencia que tuvieron en Ciudad Juárez, en donde los ciudadanos se activaron y se pusieron de acuerdo con las autoridades, desarrollamos un modelo de trabajo, de corresponsabilidad, de confianza y de eficacia entre ciudadanos y autoridades. Este modelo se llama Mesas de Seguridad y Justicia. Ya tenemos 30 mesas, próximamente el lunes abrimos una en Aguascalientes y el siguiente lunes en Irapuato. ¿Qué son estas mesas? Es algo de sentido común, es algo súper simple. Sientas a los líderes de la comunidad, que pueden ser empresarios o algún académico o algún religioso o algún activista social, pero que tenga influencia en el municipio, en la localidad. Nosotros ayudamos a sentar a los presidentes municipales, a las autoridades estatales y federales y se ponen de acuerdo en los temas. Hay discusión, pero no importa. Lo importante es que es el mismo metro cuadrado en el que vivimos. Y si no nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos por eso, difícilmente esos espacios los ocupa la delincuencia, difícilmente podremos sacarlos adelante. Entonces, este modelo nos permite hacernos responsables también. Pese a datos, por ejemplo, México ocupa, de acuerdo a unos datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, ocupa el lugar número 34 como comprador mundial de armas del periodo 2014-2018. Acaparó casi 3/4 partes de las importaciones en la región, América Latina, 3/4 partes, con una subida del 40% debido sobre todo a la participación militar en operaciones con los cárteles del narcotráfico. Gran parte, casi más del 8%, han subido las ventas en Estados Unidos a partir de esto. Pese a estas cifras, pensamos que lo primero que hay que hacer es no normalizar, no normalizar la violencia, es decir, que no nos acostumbremos a ver muertes, a escuchar balaceras y hacerlo como parte de nuestra cotidianidad. Aunque así lo sea, no podemos acostumbrarnos a vivir en esta violencia, no normalizarnos. Yo creo que también lo que debemos de hacer es poner orden en esta oferta que existe en los mercados formales e informales. Este es un llamado al gobierno, particularmente al gobierno federal. Cuidar la porosidad de la frontera norte que permite el ingreso clandestino de todas las armas y los pocos operativos que hay para poder frenar ese tema. Y el tercero es la impunidad. Es el tercero, pero creo que es el más importante y el que subyace a toda la problemática de las armas. Porque ya sea que la usen para defenderse o para cometer actos ilícitos, al final de cuentas lo único que está generando es violencia y son las probabilidades
mínimas para ser detenido como un justiciero, de que o un justiciero o un delincuente, de que sea detenido por el uso de las armas. Pensamos en México SOS porque somos testigos a través de este modelo de las mesas y porque hemos visto que es no todo el país y que muchos lugares como Ciudad Juárez, como Torreón, como Tamaulipas, han salido adelante. Ustedes lo saben, Tamaulipas, que es un ejemplo de lo que era la violencia, sí, particularmente en Tampico, Madero y Altamira, esa zona conurbada, es una paradoja, porque de ser de las ciudades más peligrosas del país, el último estudio que hizo el INEGI sobre percepción de inseguridad salió entre las 10 con mayor percepción de seguridad, después de un trabajo constante de las mesas de seguridad, de las autoridades con voluntad, de los ciudadanos comprometidos a dar un paso distinto y no nada más sentarse a criticar. Yo, empresario, pues soy el primero que me interesa que mi negocio funcione. Claro. Entonces tengo que dar un paso distinto. Y lo han hecho en más de 30 lugares en el país, en 15 estados del país, a través de este impulso que México SOS, que coordina esta red, pues ha logrado despertar esa semilla en el ciudadano, decir, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Es decir, hay un mensaje de esperanza después. Completamente. Yo creo que sí, porque somos más los buenos, Fabi, Kim, que los malos. Lo que tenemos que hacer es cerrar los espacios que los delincuentes ocupan y utilizarlos nosotros los ciudadanos de manera responsable, pasar de la protesta a la propuesta y a la acción. ¿Y cómo? O sea, es que da el temor si denuncio y vivo al lado, o cómo, mira, o hablar con la comunidad, reeducarnos. Yo creo que sí hay que ser más solidarios. No sé. Pero es muy fácil que uno se enconche, ¿no? Okay. Y que a veces hay una frasista que dice, del zaguán para afuera, no me importa, y a veces ni del zaguán para adentro, ¿no? Vimos escenas patéticas donde todos están viendo cómo están asaltando a una persona y no te mueves. No te mueves o lo filmas, Kim. Exacto. Peor, estás viendo y lo estás filmando. O sea, se han sumado muchísimos factores que más que verlos, a lo mejor sin sonar naif o soñadores, son factores que nos ayudan a recuperar la esperanza y a construir esa esperanza con acciones muy concretas. Yo tengo un vecino que le gusta la fiesta y de pronto se pone medio loco, es mala copa y suelta sus balas al aire, pues tengo que denunciarlo. Claro. Pero es que si el policía a lo mejor es el policía, al que le gusta la mala copa es el policía, pues tengo que denunciarlo ante cualquier otra manera anónima si quieres, por protección, pero no podemos quedarnos callados. O sea, la sociedad ya no puede quedarse callada. Es un momento que nos urge a nosotros los ciudadanos para actuar y no solamente quedarnos encerrados en la casa lamentándolo o pensar en no vivir a otro lado. Denunciando es una acción, participando en las acciones comunitarias. Somos una sociedad muy despierta. Nos han preguntado por qué cuando hay un terremoto, hay una desgracia, no nos importa el color, el sabor, la religión, nada, y salimos a ayudar. ¿Qué no es tan o más dolorosa la inseguridad que un terremoto? Claro. Estas balas perdidas que matan inocentes como un terremoto en el Repsamen o en cualquier otro lugar, no son tan meritorias de una actitud dispuesta, solidaria y organizada por parte de nosotros. En México SOS pensamos que sí. Pues la verdad, Leticia, ya yo me quedo con ese mensaje. Sí es cierto, hay que como despertar esa solidaridad para otro tema. También la calle, nuestra comunidad es donde vivimos, donde nos vamos a seguir desarrollando y pues hacerlo así, ¿verdad? Pues Fabi, muchísimas gracias. Leticia, ha sido de verdad muy aleccionador el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a México SOS. Sigan trabajando y ahí estaremos sumándonos en eso. Gracias a ustedes. Quédense en la programación de Excelsior Televisión. Siguen las noticias con Martín Espinosa y Atalo Mata.